Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Muy bienvenidos, hermanos y hermanas de luz. Feliz martes, bendiciones para todos. Y vamos a empezar la clase de budismo. Bien, vamos a ver ya la última, la sexta paramita. Esta sexta paramita explica que la raíz de nuestro sufrimiento es la ignorancia. La paramita de la sabiduría es el método para reconocer nuestra verdadera naturaleza. Y el método para reconocer nuestra verdadera naturaleza consiste en ver lo que no somos. Y este yo, que creemos que somos, es tan fuerte porque nos lo hemos creído durante tantas y tantas vidas, lo hemos ido solidificando tanto a lo largo del tiempo que ahora solamente vemos este yo y no podemos reconocer la verdad de lo que somos. Lo que tenemos que refutar es la entidad del yo y la entidad de los fenómenos. Y para poder refutar el yo, investigaremos dónde está este yo en los 5 agregados. Así que la paramita de la sabiduría consiste en investigar el yo y ver si realmente existe. Lo investigamos en función de los 5 agregados. Recordamos que los 5 agregados son los skandhas. En sánscrito se llaman skandhas y es todo lo que es el ego. El cuerpo, las sensaciones, las percepciones, los estados mentales y las conciencias. Bien, en el budismo hay 8 conciencias. El primer paso es investigar el yo en el agregado de la forma, que es el cuerpo. Vamos a investigar dónde se encuentra el yo en nuestro cuerpo. Vamos a analizar cada parte de nuestro cuerpo para ver si ahí está el yo. ¿Podemos ver si el yo está en nuestras manos? Si por ejemplo nos cortan las manos, ¿seguimos siendo yo? Seguimos, ¿no?, siendo un yo, a pesar de no tener manos. Por tanto, el yo no está en las manos. Si nos cortan los pies, pasa lo mismo, o las piernas, ¿no? Hay muchas personas que van en sillas de ruedas porque a lo mejor han perdido las piernas y siguen estando vivas, siguen teniendo el sentido de yo. Vamos a buscar el sentido de yo en alguna parte de nuestro cuerpo. Podemos ir analizando y analizando cada parte de nuestro cuerpo. Veremos que el yo no está en el cuerpo. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a dormir, nuestro cuerpo físico no está ahí, pero la sensación de yo sí está ahí. Y este yo sueña con otro cuerpo y sueña cosas diferentes. Así que vemos que el yo no está en este primer agregado del cuerpo. Vamos por el segundo agregado, las sensaciones. Tenemos 3 tipos de sensaciones: agradables, desagradables y neutrales. Y tenemos 6 sentidos. Tenemos la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y la mente. Bien, en el budismo la mente también es un sentido. Así que si hay 6 sentidos por 3 sensaciones, tenemos 6 sentidos agradables, 6 sentidos desagradables, ya son 12, más 6 sentidos neutrales son 18. Son 18 maneras que tenemos de experimentar los fenómenos. Y hemos de investigar dónde está el yo en cada una de estas 18 sensaciones.
analizando y investigando, veremos que tampoco podemos encontrar el yo en las sensaciones. Si algo te gusta mucho, mucho, mucho y tú lo estás viendo, o lo estás escuchando, o lo estás oliendo, o lo estás comiendo, o lo estás tocando, o está ahí tu mente siendo consciente de ello, ahí tampoco está el yo. Son sensaciones, es una acción de conocer lo que está allá afuera. Por tanto, el yo no está en las sensaciones. Si no tenemos ninguna sensación, seguimos teniendo el sentido de yo. Así que el yo no está ni en el cuerpo ni en las sensaciones. Ahora vamos por el punto número 3. Analizamos si el yo se encuentra en las percepciones. Vemos que las percepciones también son compuestas, son múltiples. Son condicionadas, son impermanentes, van cambiando, son conceptos. Bien, una percepción depende del objeto que percibes. Depende también del órgano sensorial que lo percibe y depende de una conciencia que es consciente de percibir. Percibir algo, ¿qué es? Yo estoy percibiendo esto. Bien, tú lo percibes algo, un objeto. Lo percibes a través de algún órgano sensorial. O de la vista, o estás percibiendo a través del tacto, o estás percibiendo a través del olor, etc. Y luego está ahí la conciencia, la mente que percibe. ¿Dónde está el yo cuando estamos percibiendo? Si no percibimos nada, todavía sigue estando ahí el sentido de yo, ¿verdad? Por tanto, el yo tampoco está en las percepciones. Vamos por el cuarto. Estados mentales y actos mentales. En el budismo se le llaman las formaciones mentales. ¿Qué son las formaciones mentales? Son todas las actividades que hay en nuestra mente. Una formación mental es aquellos pensamientos que se forman en nuestra mente. Son pensamientos y emociones. Y en el budismo las formaciones mentales se clasifican en 51. Y veremos que tampoco podremos encontrar al yo en las formaciones mentales. Así que tampoco está en este cuarto punto. Vamos al quinto, la conciencia. Tenemos las 5 conciencias sensoriales y luego está la sexta conciencia, que es la mental. Las conciencias son las que son conscientes de algo, de un objeto exterior. Bien, las 5 conciencias sensoriales es una conciencia para cada sentido. Tenemos la conciencia de la vista, la conciencia del oído, la del olfato, la del gusto, la del tacto. Cada una de estas conciencias se encarga de ser conscientes de ese objeto. Bien, por ejemplo, nuestra conciencia de la vista es la que se encarga de ser consciente de todos los objetos que ve. Simplemente esto. Y luego está la sexta conciencia, que es la mental, que es la que se encarga de toda esa información que trae la conciencia sensorial, se encarga de procesarla en la mente. Por ejemplo, si estamos viendo un lápiz, la conciencia sensorial que está viendo el lápiz lleva la información a la conciencia mental, que es la sexta conciencia, y entonces la sexta conciencia recuerda y reconoce que eso es un lápiz, porque ya lo había aprendido en el pasado, bien, y lo reconoce. Estas conciencias también son interdependientes, dependen la una de la otra. Dependen del objeto, dependen también de nuestros órganos sensoriales
y de los sentidos. Y también dependen del tiempo. A medida que va pasando el tiempo, la conciencia son instantes de conciencia y cada instante es diferente. Como la conciencia depende de otras cosas, objetos, órganos sensoriales, sentidos, y además va cambiando instante a instante, entonces no es fija, no es sólida, no es permanente. Y no podemos encontrar un yo. Si nosotros con nuestras conciencias no estamos conociendo ningún objeto, incluso la sensación de yo está ahí. Por tanto, la sensación de yo tampoco depende de las conciencias. Las conciencias lo que hacen es conocer los objetos que están allá afuera, pero la sensación de yo sigue estando ahí. Investigamos si encontramos el yo en estos 5 agregados. Esto sería la meditación principal. Hemos investigado y no hemos encontrado ningún yo en estos 5 agregados. Entonces debemos seguir investigando dónde está el yo. Así que pasamos al segundo punto. El primer punto eran los 5 agregados. El segundo punto es ver la realidad de los fenómenos externos. Todos los fenómenos se dividen en dos. Está el perceptor y está el percibido. Hay alguien que percibe y hay objetos que se perciben. Bien, hay un yo que está percibiendo y luego están los objetos percibidos. Tanto el perceptor como lo percibido están dentro de los 5 agregados. Para la escuela Hinayana, la verdad absoluta es la partícula indivisible. A esta partícula indivisible le llaman los dharmas. Afirman que existen las partículas que ya no se pueden dividir más. Un ejemplo son los castillos de arena. Los castillos de arena se pueden descomponer. Se pueden romper, pueden cambiar de forma, etc. Pero la arena sería la partícula indivisible. Bien, se la llamaría el Dharma. Bien, cuando hablamos de Dharma, esta palabra tiene varios significados. Cuando hablamos de Dharma, no solamente hablamos de las enseñanzas de Buda. También la palabra Dharma significa los fenómenos, son fenómenos. Así que, en este caso, aquí, los dharmas serían las partículas indivisibles, lo que ya no se puede descomponer más. Un ejemplo de esto es la arena. Entonces, si la arena ya no se puede descomponer más, entonces la escuela hinayana dice la arena sería real. Por tanto, ellos afirman que sí puede haber objetos, puede haber olores, sabores, sin que haya un perceptor, es decir, una conciencia que los percibe. Esta escuela hinayana no realiza la ausencia de realidad de los fenómenos. Son los practicantes que tienen la mente más básica, bien, tienen el estado de conciencia más básico y por tanto todavía no hay una visión profunda y no hay una comprensión profunda de lo que es la verdadera naturaleza de nuestra mente. Así que ellos todavía ven que hay estas partículas indivisibles y por tanto dicen que las partículas indivisibles son reales. Por tanto afirman que sí puede haber objetos y puede haber un perceptor que los percibe. Ellos descomponen los fenómenos y se quedan siempre con las partículas indivisibles. Y con respecto a la mente, se quedan con los instantes de conciencia. Bien, para ellos,
las partículas indivisibles y los instantes de conciencia son la verdad absoluta. Ahora veremos la escuela Mahayana. Dentro de la escuela Mahayana hay dos escuelas principales. Está la Chittamatra y está la Madhyamika. La escuela Chittamatra, que significa solo mente, afirma que todo es mente. Por tanto, el perceptor y lo percibido son mente. Y afirma que no puede haber objetos si no hay un perceptor, es decir, si no hay una conciencia que los percibe. Y tampoco puede haber un perceptor si no hay objetos a percibir. Por tanto, son interdependientes. Bien. Y esta escuela, Chittamatra, afirma que los fenómenos son solamente apariencias, porque a nivel absoluto no tienen una existencia propia. La realidad que experimentamos son proyecciones de nuestra mente, igual que los sueños, afirma esta escuela. Entonces dicen lo que es verdad, lo que es la verdad absoluta para la escuela Hinayana, que son las partículas indivisibles, los dharmas, y también los instantes de conciencia, es verdad relativa para la escuela Chittamatra. Bien, cuando hablamos de verdad relativa, siempre hablamos de la experiencia, bien, de lo que estamos experimentando. Luego, la escuela Chittamatra describe 3 naturalezas y 8 conciencias. El objeto de meditación para ellos es la corriente mental. Y la corriente mental consiste en una mente perceptora y el objeto percibido. Vamos a ver las 3 naturalezas. Bien, entonces la escuela Chittamatra, que se llama solamente, dice que todo es mental y que todo son apariencias. Por tanto, que lo que afirma la escuela Hinayana, bien, es decir, las partículas indivisibles y los instantes de conciencia, que eso también es mental, que no es la realidad absoluta. Y entonces, para explicarlo, ellos nos hablan de las 3 naturalezas. La primera es la naturaleza dependiente. La segunda es la naturaleza imaginaria y la tercera es la naturaleza verdadera. La primera, la naturaleza dependiente, es esta corriente mental. Es naturaleza dependiente porque se origina en base a causas y condiciones. Y esta naturaleza dependiente tiene 2 aspectos. La naturaleza dependiente impura y luego la naturaleza dependiente pura. La naturaleza dependiente impura es la conciencia alaya cuando ella misma desconoce su verdadera naturaleza. Bien, es nuestra octava conciencia, alaya, cuando no se reconoce a sí misma como la verdad absoluta. Y esto es debido a las tendencias mentales. Estas tendencias dan lugar al surgimiento de las 6 conciencias, a los 5 agregados y a la 7ª conciencia. Esta naturaleza dependiente impura da lugar a la naturaleza imaginaria. Bien, por tanto, la naturaleza dependiente impura es cuando nuestra conciencia alaya, que es el almacén, es la base de todo, es donde se guarda todas las semillitas, todas las tendencias mentales, es cuando alaya no se reconoce a sí misma como la verdad absoluta y por tanto surgen, afloran de ella
las tendencias mentales. Y las tendencias mentales que dan lugar a las 6 conciencias, las 5 sensoriales y la mental. También da lugar a la séptima conciencia, que es el ego, y da lugar a los 5 agregados. Luego está la naturaleza dependiente pura. Es la vacuidad, es la verdadera naturaleza de la mente. La conciencia laya es como el océano. Las otras conciencias son como las olas. Y la séptima conciencia es como el viento que hace que las olas se muevan. También podemos decir que la conciencia laya es como el espacio en donde surgen todas las demás proyecciones, apariencias. Por tanto, este primer punto sería esta corriente mental. Y es una naturaleza dependiente porque se origina en base a causas y condiciones. Vamos a ver el punto número 2, que es la naturaleza imaginaria. Es todo lo que el yo percibe. Es todo lo que experimentamos. También se puede llamar naturaleza completamente etiquetada o naturaleza conceptuada, porque está basada en conceptos. Estos conceptos no son reales, sino que son vacíos. Bien, entonces aquí ya hablamos de la imaginación. Es todo lo que se imagina en la mente. Y claro, todo esto que se imagina en la mente, pues no es real. Bien, es algo que es vacío, vacío de existencia inherente. Y esta naturaleza imaginaria también tiene dos aspectos. Uno son los fenómenos nominales y el otro es la naturaleza imaginaria sin atributos. Los fenómenos nominales son todas las apariencias que percibimos a través de las 6 conciencias debido a la séptima conciencia. Sin embargo, todo esto son solo conceptos, no es algo real. Bien, por tanto, fenómenos nominales es todo lo que percibimos a través de las 6 conciencias, pero debido a la séptima conciencia. La séptima conciencia es la conciencia de la dualidad. Es lo que dice, esto está separado de mí. Es el ego. La séptima conciencia es el sentido de separación, de dualidad. Y las otras conciencias son simplemente las que perciben. Tenemos las 5 conciencias sensoriales, una para cada uno de los sentidos que perciben, y luego está la sexta conciencia, que es la mental, que es la que reconoce y es consciente de lo que percibe las otras 5. Luego está la séptima conciencia, que es esta conciencia dual, que es la que dice, yo estoy separado de esto que percibo. A esta séptima conciencia se le llama la conciencia contaminante, porque contamina todo debido a su visión de dualidad. Bien, es la que hace que aflore el ego, que aflore este sentido de ignorancia, de dualidad, de separación. Así que los fenómenos nominales son todas las apariencias que percibimos a través de las 6 conciencias debido a la séptima conciencia. Y estos fenómenos no son reales, bien son imaginarios. El otro punto es la naturaleza imaginaria sin atributos. Es esta sensación que tenemos de yo. Y nos dice el budismo que esta sensación que tenemos de yo, de ser alguien, de ser este alguien, no es real.
Y en el tercer punto tenemos la naturaleza verdadera. Es la verdadera naturaleza de la primera naturaleza, que es la dependiente, cuando está vacía de la naturaleza imaginaria. Es la verdadera naturaleza del primer punto cuando está vacía de la naturaleza imaginaria. Por tanto, cuando hemos visto el primer punto, hemos visto que había la naturaleza dependiente impura, que es cuando Alaya no se reconoce a sí misma, y luego está la naturaleza dependiente pura, que es la verdadera naturaleza de la mente, es la vacuidad. Entonces, el tercer punto es el primer punto cuando no tiene el segundo punto, cuando no tiene estos fenómenos imaginados. La escuela Chittamatra dice, la naturaleza dependiente es la base para que surja todo lo que experimentamos. La naturaleza dependiente es Alaya. Todo lo que experimentamos no es real, pero esa base sí que es real. Tiene que haber una base desde donde surge todo lo que experimentamos, ¿no? Todo lo que nosotros experimentamos y vivimos, que es mental, surge de algún lugar, de alguna base, de alguna mente. Pues esta mente es Alaya, es la base. Entonces esta escuela dice, la mente que lo experimenta todo es real y los fenómenos que aparecen en la mente no son reales. Dice, la mente que lo experimenta todo, es real y los fenómenos que aparecen en la mente son irreales. Por tanto, de la escuela Chittamatra surge la originación interdependiente, que significa que todos los fenómenos se originan debido a causas y condiciones, y que todo es una proyección de la mente. La mente es la que proyecta y la mente es la que experimenta. Esto es la escuela Chittamatra. Luego está la escuela Madhyamika. La escuela Madhyamika también afirma que todo es mente, como la escuela Chittamatra, pero ella va un poquito más allá. Afirma que la mente que experimenta todo lo demás también es vacuidad, también es vacía. Entonces vemos que la escuela Hinayana se quedan con el pensamiento o la creencia de que están los fenómenos indivisibles, bien, que eran los dharmas. Acordaros del ejemplo de la arena. Y decían, sí, esto ya no se puede dividir más, por tanto esto es real. Esto existe, es verdadero y es real. Y cuando hacían referencia a los pensamientos, a la mente, decían que los instantes de conciencia eran reales. Entonces se quedaban ahí limitados con esta creencia. Luego vamos con la escuela Mahayana, y dentro de esta escuela está la Chittamatra y está la Madhyamika. La Chittamatra entonces al final dice, todo lo que experimentamos no es real. Pero esa base sí que es real. Bien, entonces la base le llaman la conciencia alaya, que es la base y es el espacio, es el almacén donde se guarda todo. Todos los pensamientos, todas las semillitas, todas las tendencias mentales, que son las formaciones mentales. Y entonces ellos dicen, la mente que lo experimenta todo es real y los fenómenos que aparecen en la mente son irreales. Por tanto, ellos dicen, los fenómenos no existen
pero la mente que los experimenta sí es real. También se quedan un poquito ahí limitados, un poquito ahí. Y la Madhyamika va un poquito más allá. Dice, absolutamente todo es vacío. Cuando hablamos de la vacuidad, no significa que no haya nada. Cuando decimos que los fenómenos están vacíos de existencia propia. Significa que no son reales, pero no significa que no existan. Bien, por lo tanto, tú cuando vas a dormir y sueñas, ese sueño no es real, no es verdadero, pero existe, está ahí. Entonces la escuela madhyamika afirma la vacuidad de los fenómenos. Dice que no significa que no existan, los fenómenos están ahí. No son reales, pero están ahí. Entonces dicen, todos los fenómenos son compuestos, están formados por causas y condiciones, que es la ley de originación interdependiente. Por tanto, los fenómenos están vacíos de realidad. No tienen una realidad propia, son totalmente vacíos de realidad. Una silla está vacía de realidad, porque esta silla depende de causas y condiciones. Nosotros le hemos puesto la palabra y el concepto silla, pero esta silla no existe por sí misma. Esta silla está hecha de madera o está hecha de acero y lleva pintura y lleva quizás esto y el otro material, por tanto, depende de causas y condiciones. No existe por sí misma. Pero no significa que no exista. A pesar de que la silla está vacía de realidad, no significa que no exista, porque yo la veo la silla. Significa que el término silla es solamente un concepto. Es un concepto que nosotros le ponemos. Entonces, la escuela madhyamika también afirma que todo es mente, igual que la escuela Chittamatra, pero va un poquito más allá, y dice que la mente que experimenta todo es vacuidad. Por tanto, la mente que lo experimenta todo tampoco existe por sí misma. Tampoco es real por sí misma. Afirma que la mente que lo experimenta todo no es real y los fenómenos que aparecen en la mente tampoco son reales. Aquí es donde vemos la diferencia entre la Madhyamika y la Chittamatra. La Chittamatra dice, la mente que lo experimenta todo es real, pero los fenómenos son irreales. Y la escuela Madhyamika dice, tanto los fenómenos como la mente que lo experimenta todo no son reales, son vacíos. Esta escuela de Madhyamika la fundó Nagarjuna. Si esta mente que experimenta todo lo demás no fuera vacía, significa que sería real. Y si fuera real, significa que tendría una entidad propia. Y si esta mente tiene una entidad propia, significa que es algo sólido, que es permanente y que no cambia. En cambio, la vacuidad significa interdependencia. Significa que todo depende de causas y condiciones, que todo cambia, todo es impermanente. Esta es la explicación que da la escuela madhyamika con respecto a la realidad o irrealidad de los fenómenos y de la mente. Así que la escuela madhyamika es la que explica las dos verdades, la verdad absoluta y la verdad relativa.
Afirma que los fenómenos existen porque los podemos percibir y los podemos experimentar, pero existen solamente de manera relativa. En cambio, a nivel absoluto, los fenómenos no existen. Carecen de existencia propia, por tanto, no son reales. Por tanto, la verdad absoluta afirma que todos los fenómenos existen debido a causas y condiciones, así que están vacíos de existencia propia, existencia inherente. Y ahora ya, para acabar, vamos a ver de esta escuela mañámica un análisis. Analiza la naturaleza de los fenómenos a través de los 5 razonamientos Madhyamika. El primero es el análisis de la naturaleza intrínseca. Razonamiento de la ausencia de unidad y de multiplicidad. Dice que los fenómenos son compuestos, pues todo depende de causas y condiciones. Y al ser compuestos, son vacíos de realidad propia. Si vamos descomponiendo cada uno de los fenómenos, vemos que no hay un principio. No hay un fenómeno que sea unitario y que sea el principio. Por tanto, aquí podemos comprender la ausencia de unidad y de multiplicidad. Si nosotros vamos descomponiendo cada cosa, nunca vamos a encontrar el principio. Por eso en el budismo se refieren a desde tiempo sin principio. Porque claro, todo va dependiendo de causas y condiciones y tú vas yendo para atrás, vas analizando, vas descomponiendo y ves que nunca se acaba, nunca se acaba. El segundo razonamiento es el análisis de las causas. Negación del surgimiento a partir de 4 posibilidades. La primera posibilidad es que las cosas se originen a sí mismas. La segunda posibilidad es que las cosas se originen de otra cosa, que alguien las haya originado. La tercera posibilidad es que las cosas se originen de sí mismas y de otra cosa, es decir, la primera y la segunda juntas. Y la cuarta posibilidad es que las cosas se originen sin ninguna causa. Estos son los 4 tipos de surgimiento de las cosas, que ya los vimos. Entonces, la escuela Madhyamika niega estos 4 surgimientos de las cosas. Dice que las cosas no se pueden originar a sí mismas. Tampoco hay alguien que las origine, porque si hubiera alguien que originara las cosas, ¿quién ha creado a este que ha originado las cosas? Bien, si este es el primero que origina las cosas, no se ha podido crear a sí mismo. Por tanto, lo niega. Y también niega que las cosas se originen sin ninguna causa. Nada puede surgir sin ninguna causa. Aquí lo refuta todo. Luego está el punto 3. El punto 3 es el análisis de los resultados. Negación del surgimiento a partir de existente e inexistente. El cuarto punto es el análisis de las causas y resultados. Por tanto, negación del surgimiento en relación a uno y muchos. Y el quinto punto es el análisis de las meras apariencias. El razonamiento de la producción dependiente. Así que estos 5 razonamientos examinan tanto el perceptor como lo percibido. Y de estos 5 puntos, los 4 primeros demuestran que las cosas no existen. Y el quinto demuestra que las cosas no existen, pero tampoco dejan de existir. Bien, es decir, no son reales porque son apariencias, pero están ahí.
Así que no son reales, no existen, pero tampoco dejan de existir. Y ahora veremos las tres características de los fenómenos. Los fenómenos son compuestos, bien, significa que dependen de causas y condiciones. Luego, todo lo que es compuesto es impermanente, es decir, va cambiando. Y el tercero es que todo lo que es compuesto y es impermanente es insatisfactorio. Lo que crea esta insatisfacción es el apego y la aversión a las cosas. Si todos los fenómenos son compuestos, es decir, que no son reales, son impermanentes. Cuando algo no es real, significa que no es sólido, no es permanente, por tanto, aparece y desaparece, es impermanente. Si es impermanente, significa que ahora lo puedo tener y mañana no. Si me gusta mucho y me aferro, bien, sentiré insatisfacción y sufrimiento porque en el momento en que ya no lo tenga, sufriré. Y luego está la aversión. La aversión también es insatisfactoria, porque claro, cuando algo no nos gusta, sentimos sufrimiento. Esta sexta paramita, que es la prajna paramita, nos sirve para saber cómo es la realidad. A través del estudio, de la reflexión y la meditación podemos llegar a la sabiduría prajna paramita. Hay tres aspectos en lo que se refiere a la práctica. Está la base, está el camino y está el resultado. La base es la verdadera naturaleza de nuestra mente, el Buda. Y ya está en nosotros esta base, pero está oscurecida por la ignorancia. No tenemos acceso a ella debido a esta ignorancia. El segundo punto es el camino. Es el método para poder tener acceso a nuestra verdadera naturaleza de Buda. Y este camino tiene tres partes. Tiene la visión, la meditación y la conducta. La visión. Tenemos la visión o el objetivo de lograr la iluminación. Bien, en el camino siempre está el objetivo de lograr la iluminación. Luego está la meditación, que es la práctica de meditación en sí para lograr la iluminación. Y luego está la conducta, que es nuestra manera de actuar, que esto nos va a ayudar también a lograr la iluminación. Por tanto, en el camino tenemos que tener el deseo de lograr la iluminación, la práctica de meditación y la recta conducta, que nos llevará a la iluminación. Y por último, el tercero es el resultado. El resultado es la completa realización de la verdadera naturaleza de nuestra mente. Es cuando logramos la iluminación. Por tanto, a través del segundo punto, que es el camino, realizamos la base, que es la verdadera naturaleza de nuestra mente. Y con esto acabaríamos la paramita de la sabiduría y ya hemos terminado este capítulo de las paramitas. Y bien, ya lo dejamos aquí. Gracias a todos por haber asistido. Y bien, os mando bendiciones. Buena noche a todos. Namaste. Gracias. Y hasta el próximo día.